Reciba mi personal y cordial saludo de bienvenida a El Amor que Vale. Por favor, busquen el libro de los Hechos, el capítulo 2. Vamos a hablar de vivir sobrenaturalmente. Una mujer tomó un curso de primeros auxilios. Ella estuvo tan emocionada de haber tomado ese curso que cuando se reunió con su grupo de estudio bíblico para compartir testimonios, les contó lo siguiente. Quiero decirles lo que me pasó. Frente a mi casa sucedió un terrible accidente de tránsito. Un viejito que estaba manejando perdió el control de su carro, se subió a la vereda y se estrelló de frente contra un gran árbol. Por efecto del golpe, el anciano fue lanzado fuera del automóvil, cayendo de cabeza sobre el pavimento, rompiéndose como cáscara de huevo. Sus ojos salieron de su lugar y rodaron por el suelo en medio de un charco de sangre. Fue horrible, horrible. Como sucedió esto frente a mi casa, yo fui la primera en estar en la escena del accidente y recordé mis clases de primeros auxilios. Recordé que si ponía mi cabeza entre mis rodillas, no me desmayaría. Amigo, parece que así actúa la iglesia en nuestros días. En un mundo de dolor, angustia, sufrimiento y problemas, marchamos con nuestras cabezas entre las rodillas diciendo: ¡qué bueno que soy un creyente! Me hace sentir tan bien en este día y en esta época. Amigo, escúcheme. Dios nos ha ungido y nos ha dado el poder para rescatar a los que perecen. Y nos preocupemos por los que mueren. Que levantemos a los caídos, fortalezcamos a los débiles, guiemos a los errantes. Y les hablemos de Jesús, quien es poderoso para salvarles. No necesitamos ir por ahí quejándonos y murmurando y hablando de vivir en los últimos días como si Dios hubiera muerto. Dios tiene un propósito y un poder para su iglesia en estos tiempos. El Señor Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No ha habido un mejor día, una mejor época para predicar el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo que los días y la época presente. Y déjeme decirle por qué. En primer lugar, nuestro mandato no ha cambiado. El Señor Jesucristo no ha retirado la gran comisión. Sigue siendo real y poderosa como siempre. Pero no solo que nuestro mandato no ha cambiado, sino que nuestro Maestro no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no envejece ni enferma y tiene tanto poder en este siglo como lo tuvo en el primer siglo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El mandato no ha cambiado, nuestro Maestro no ha cambiado, el mensaje no ha cambiado. No necesitamos un nuevo y moderno evangelio para los hombres modernos en esta época moderna. Escúcheme. Si es nuevo, no es verdadero. La Biblia dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y quiero repetir que nuestros métodos no han cambiado, aunque los medios sí. El apóstol Pablo nada supo de micrófonos o luces eléctricas o automóviles. Estos son los medios. Pero nuestros métodos no han cambiado. La oración, la verdad, el ungimiento del Espíritu Santo, el compartir, el testificar, ganar almas, diezmar, ofrendar, amar. Estos son métodos bíblicos que son tan frescos ahora como lo fueron en el primer siglo. Usted dirá: pastor, aunque es cierto que nuestro mandato y nuestro Maestro y nuestros métodos no han cambiado, le diré lo que sí ha cambiado. La humanidad. Hoy en día los seres humanos son tan duros, tan malignos, tan pecadores. Déjeme decirle algo al respecto. Adán fue totalmente depravado, y usted no puede encontrar nada peor que eso. Lo único que ha tenido Dios para trabajar son pecadores. ¿Entiende eso? Por eso es un insulto a Dios cuando decimos que no podemos tener avivamientos. Escuche lo que Dios dice en su palabra. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en lo concerniente a la maldad que nos rodea, dice: mayor es el que está en vosotros, esto es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, esto es Satanás. Deseamos compartir acerca de los principios del poder.
Estamos en Hechos capítulo 2 y queremos empezar en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Jesús había prometido a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ellos debían quedarse en Jerusalén, debían esperar por el cumplimiento de la promesa, la venida del poder. Y esto es lo que sucedió. Era el día de Pentecostés, un día festivo muy especial en la vida de Israel. Habían celebrado esta fiesta por 1500 años, pero este día fue muy especial, un Pentecostés muy especial. Usted sabe que la Biblia está llena de festividades y todas ellas señalan al Señor Jesucristo. Por eso, cuando le invito a venir a Jesús, no le invito a un funeral, le invito a una fiesta. Espero que entienda esto. Pentecostés era un día festivo y muchas cosas se hacían en ese día. Por ejemplo, tomaban algunos granos, los molían, los cernían, los purificaban y horneaban 2 panes para comerlos con aceite. Esos granos de cereal que antes eran individuales, al molerlos, se mezclaron y fueron horneados. También escogían 7 corderos perfectos, y con ellos hacían un sacrificio de sangre. Sacrificaban también un toro y 2 terneros, 10 animales en total, que hablan de la perfección de la preciosa sangre derramada del Señor Jesucristo y de la completa totalidad del Calvario. Ahora, esos granos individuales representan la iglesia, pero ya no como miembros individuales porque, por así decirlo, han sido mezclados, horneados y moldeados juntos. Y el aceite en ese pan representa al Espíritu Santo de Dios. Esto fue el nacimiento de la iglesia. El Espíritu Santo descendió con el poder prometido por Dios, y ahora Él va a demostrar ese poder. Él quiere que entendamos de qué se trata. Así que usted va a ver este poder simbolizado. Es simbolizado por 2 cosas, por fuego y por viento. En moderna terminología podríamos decir que fue una demostración de audio y video. Hechos capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Amigo, ¿alguna vez usted ha escuchado el sonido de un ciclón o de un huracán? Suena como un poderoso tren de carga, un sonido sobrecogedor. Ahora, si suena así exteriormente, imagínese lo que significa interiormente, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El aceite que ponían en el pan era un emblema del Espíritu Santo. Pero el viento recio también fue un emblema del Espíritu Santo. La Biblia enseña que así como el viento viene del cielo, el Espíritu Santo viene del cielo. Así como el viento se mueve según quiere, nadie le manda, así el Espíritu Santo de Dios es soberano y se mueve según su voluntad. Como el viento es misterioso, no sabemos de dónde viene o hacia dónde va. Así es el Espíritu Santo. Así como el viento opera de acuerdo a leyes fijas, así es el precioso y bendito Espíritu Santo de Dios. Y el viento es invisible pero poderoso, y hay una fuerza poderosa, invisible, en este estudio. Y esa fuerza es el Espíritu Santo de Dios. Es simbolizado primeramente por viento, luego por fuego. Por favor, leamos nuevamente el versículo 3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos parecían velas humanas, 120 velas, con llamas que brillaban sobre cada una de sus cabezas. ¿Y qué del fuego? Sabemos qué hace el viento, mas ¿qué hace el fuego? El fuego se esparce, consume, el fuego calienta, ilumina, el fuego da energía, purifica.
Viento y fuego, qué combinación, qué ilustración, qué simbolismo del Espíritu Santo de Dios, el viento y el fuego. Este poder fue simbolizado, y luego este poder fue articulado. Veamos el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí tenemos a 120 personas que empezaron a hablar un idioma extranjero, idiomas conocidos. La gente que estaba allí dijo, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos escuchaban a estos galileos que no tenían un doctorado, ni eran bilingües, ni trilingües o multilingües. Ahí estaban ellos, los creyentes, alabando a Dios en idiomas que ellos nunca habían oído. Este poder simbolizado, este poder es ahora articulado. Bien, ¿de qué se trata? Era una señal a los judíos incrédulos. De hecho, 1 Corintios 14, versículos 21 y 22, enseña esto. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Permítame decirle algo muy importante. Las lenguas no son una señal de nada para el pueblo de Dios. Las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los que no creen. Eran una señal para los judíos. 3 veces en el libro de Hechos usted encontrará a los apóstoles o a los creyentes hablando en lenguas. Y en cada ocasión había judíos que lo hacían, y los judíos incrédulos estaban presentes en el trasfondo. Cierto que los gentiles hicieron esto, pero es una señal para los judíos. De paso diré que la señal de que usted tiene este poder del Espíritu Santo es que puede controlar su lengua. Y no estoy hablando de hablar en lenguas, si es que me entiende. Este poder fue simbolizado y vocalizado, pero aquí viene la clave. Este poder fue actualizado. La Biblia dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este es el principio permanente del Espíritu Santo. El milagro permanente de Pentecostés es que hombres, mujeres, niños y niñas fueron llenos del Espíritu Santo. No estamos tratando de repetir Pentecostés. De vez en cuando hay personas que dicen que necesitamos otro Pentecostés. Bueno, si usted quiere otro Pentecostés, tendrá que recibir fuego y viento recio. Verá, todo esto es simbólico para enseñarnos algo. Bien, este es el día de Pentecostés, y la promesa del Padre vino con este poder maravilloso, poder que fue simbolizado, poder que fue articulado, poder que fue personificado. Eran seres humanos reales que ahora eran habitados por el Espíritu Santo de Dios al Él entrar a morar en ellos. Bien, después de haber dicho todo esto, quiero darle 3 principios de poder, 3 principios de poder, y oro que Dios los escribe en su corazón. Estamos hablando ahora del precioso Espíritu Santo de Dios. Primero, el Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. ¿Lo entendió? Él es una promesa que debe ser recibida. En este mismo capítulo, por favor, miremos el versículo 37. Pedro predicó un sermón maravilloso, ungido, lleno de Cristo, y allí hubo convicción de pecado. Hechos 2, empezando en el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Esa era la convicción del Espíritu Santo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos no eran creyentes. Varones hermanos, ¿qué haremos? Espero que usted se esté haciendo la misma pregunta si es que no es salvo. ¿Qué haré? Esto es lo que Dios le dice a usted, lo mismo que Pedro dijo hace tanto tiempo a esas personas. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note que él no dijo que usted recibirá los dones del Espíritu Santo.
Él no está hablando aquí de lenguas, ni milagros, ni señales, ni visiones. No. Usted recibirá del Espíritu Santo mismo. Él es el regalo. Usted recibirá el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. Es para usted, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amigo, amiga, Dios le ha hecho una promesa a usted. Dios le ha prometido... ¿Me está escuchando? Dios le ha prometido el Espíritu Santo. Ahora, permítame decirle algo. Si usted es un creyente, si es salvo, usted ya ha recibido esa promesa. Hay algunas personas que sostienen que usted tiene que ser bautizado para ser salvo. Así que quiero referirme al versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si alguien le pregunta, ¿usted fue bautizado para perdón de sus pecados? Usted responde, no. Yo vine a Jesús para el perdón de mis pecados. El bautismo no elimina mis pecados. Pero ellos le dirán, ¿por qué no creen en la Biblia? Ahí dice que debe ser bautizado para perdón de sus pecados. El problema, mi amigo, reside en el entendimiento de la preposición para, que en el idioma español tiene varios significados. Podemos decir, ella llora para desahogar su pena, o ella estudia para aprender. En estas dos oraciones, la preposición para tiene diferentes significados. Sucede lo mismo con las preposiciones en el idioma griego. Entonces, ¿cómo determinar su significado? Simplemente por el uso común. Puede significar a fin de, o porque, o debido a. Ahora, ¿usted fue bautizado a fin de que sus pecados sean perdonados? No. Usted fue bautizado debido a que sus pecados fueron ya perdonados. Anote al margen Lucas 11:32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Aquí tenemos la misma preposición griega, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. La misma preposición que encontramos en Hechos 2:38. Ahora pensemos un momento. Los hombres de Nínive se arrepintieron por la predicación de Jonás. ¿Se arrepintieron a fin de que Jonás pudiera predicar? No. Entonces, ¿por qué? Pues porque Jonás predicó. Bien, prosigamos. La promesa es que si usted se arrepiente de sus pecados, recibe al Señor Jesucristo y le obedece. Recibirá el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. Jesús les dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto, y el Espíritu Santo vino. Por lo tanto, no necesitamos decir, Dios, envíanos tu Espíritu. Él ya lo ha hecho. Es como orar diciendo, Dios, envía a Jesús a que muera en la cruz. Jesús ya murió en la cruz. El Calvario es un evento ya realizado. Pentecostés es un evento ya realizado. Lo que necesitamos hacer es recibir la promesa. Y si usted es ya un creyente, si ha sido salvado, usted ya ha recibido esa promesa. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dijo que quizás recibiréis el don, sino que recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí es una palabra muy positiva. Significa una vez y para siempre. Si se arrepintió de sus pecados, recibió el Espíritu Santo de Dios. ¿Me está escuchando? Si usted se arrepintió de sus pecados, usted recibió el Espíritu Santo de Dios. De hecho, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, escuche esto. Aquí Jesús dio el Santo Espíritu y la Biblia afirma, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Amigo,
Antes de terminar esta primera parte del mensaje, deseo enfatizar lo que la Biblia dice. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amigo, ¿tiene usted el Espíritu de Cristo? ¿Es Jesucristo su Salvador y su Señor? Si usted tiene dudas al respecto, le invito a decir la siguiente oración. Querido Señor Jesús, vengo a solicitar que perdones mis pecados, que cambies mi vida de derrotas en una vida victoriosa, con poder. Te agradezco por tu sacrificio, por mí, en la cruz del Calvario. Y este mismo momento abro mi corazón para que tú entres a morar en él para siempre. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amistad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Saludos para todos ustedes, amigos de este programa El Amor que Vale. Teniendo como base bíblica el capítulo 2 del libro de los Hechos, estamos estudiando los principios del poder. Permítame hacer un breve resumen de la primera parte de este mensaje. Dios nos ha ungido y nos ha dado el poder para rescatar a los que perecen, y nos preocupemos por los que mueren, que levantemos a los caídos y que fortalezcamos a los débiles y que guiemos a los errantes, y les hablemos de Jesús, quien es poderoso para salvarles, cualquiera que sea la condición espiritual en que se encuentren. Dios tiene un propósito y un poder para su iglesia en estos tiempos. El Señor Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No ha habido un mejor día, una mejor época para predicar el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo que los días y la época presente. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. En primer lugar, nuestro mandato no ha cambiado. El Señor Jesucristo no ha retirado la gran comisión, sigue siendo real y poderosa como siempre. En segundo lugar, nuestro Maestro no ha cambiado. Jesucristo no envejece ni se enferma y tiene tanto poder en este siglo como lo tuvo en el primer siglo. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En tercer lugar, nuestro mensaje no ha cambiado. No necesitamos un nuevo y moderno evangelio para los hombres modernos de esta época. La Biblia dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En cuarto lugar, nuestros métodos no han cambiado, aunque sí los medios. El apóstol Pablo nada supo de micrófonos, de luces eléctricas o de automóviles o teléfonos inalámbricos o internet. Estos son los medios y cambian y seguirán cambiando constantemente. Pero nuestros métodos no han cambiado. La oración, el ayuno, la proclamación de todo el consejo de Dios, el compartir, el testificar, el ganar almas, el diezmar y el ofrendar, el servir y el amar, son métodos bíblicos tan frescos ahora como lo fueron en el primer siglo. Hay 3 principios de poder y oro que Dios los graba en su corazón. Hablemos del precioso Espíritu Santo de Dios. Primero, el Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. Es para usted, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amiga, amigo, Dios le ha hecho una promesa a usted. Dios le ha prometido el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo de Dios? Bueno, yo no sé que lo poseo por algún sentimiento emocional. Las emociones vienen y van. Lo he dicho muchas veces, sus emociones son la parte más superficial de su naturaleza. La salvación es el trabajo más profundo de Dios, y Dios no hace el trabajo más profundo en la parte más superficial del ser humano. El Espíritu Santo es el que comunica las cosas de Dios. Su espíritu humano es el instrumento del conocimiento espiritual, y el Espíritu Santo habla a su espíritu humano asegurándole que pertenece a Dios. No es un sentimiento emocional, es entendimiento espiritual. Alguien dirá,
Pastor, no estoy seguro de la diferencia. Si usted lo tiene, conoce la diferencia. Si usted lo posee, sabe la diferencia. Si usted no lo tiene, no sé si puede explicárselo. Mas cuando se salva, el Espíritu Santo de Dios entra en usted. ¿De qué otra forma podría Jesús entrar en usted? ¿Podría Él en su cuerpo físico entrar en usted? ¿Cómo podría Jesús entrar en usted si no es por el Espíritu Santo? Verá, Cristo está en usted. ¿Y cómo Cristo está en usted? A través del Espíritu Santo. Hablamos de 3 principios de poder. Primero, el Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, escuche el segundo principio. No solo es el Espíritu Santo una promesa que debe ser recibida, sino que el Espíritu Santo es un poder que debe ser desatado. Un poder que debe ser desatado. Recuerda Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de poder es este? ¿Es poder físico? No. ¿Es poder económico? No. ¿Es poder político? No. Es poder espiritual. Es la palabra de donde tomamos la palabra dinamita. Usted recibirá dunamis. Una dinámica estará en usted. Yo sería un necio, un completo insensato si intentara predicar sin la unción, sin el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es poder. Al abrir su Biblia, verá el Espíritu de Dios moverse con poder. Cuando había un caos en Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y ese caos se convirtió en un cosmos. Había una muchachita virgen cuyo nombre era María. El Espíritu de Dios vino sobre María y concibió un niño, el niño Jesús, como resultado del poder del Espíritu de Dios. Usted lee en la Biblia de una tumba donde un hombre llamado Jesús fue puesto, y el Espíritu de Dios se movió en esa tumba, y Jesús resucitó de los muertos por el Espíritu de Dios. Ahora usted ve a Simón Pedro. Por favor, miremos el versículo 14. Estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Espere un minuto. ¿Es este Pedro quien se acobardó ante una muchacha? ¿Es este el mismo hombre? Note la transformación. Él no está negando a Jesús ahora, ni está jurando, ni diciendo: nunca he conocido a este hombre. Por el contrario, él se pone de pie y dice: oíd mis palabras. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Hay un poder que se movió en este hombre. Bien, Dios desea que usted viva con poder. Dios no quiere que tan solo tenga el Espíritu Santo en usted como un residente. Él quiere liberar ese poder en su corazón y en su vida. Eso plantea una pregunta interesante. Durante mucho tiempo, al inicio de mi ministerio, yo trataba de hacerme digno de algún modo para ser lleno del Espíritu Santo. Pensaba que si era lo suficientemente bueno, si pudiera orar bastante tiempo, si pudiera hacerme lo suficientemente digno, entonces quizás Dios me llenaría. Amigo, yo lo entendía al revés, completamente al revés. ¿Sabe? En ocasiones usted va al banco porque necesita un préstamo. El banquero empieza por hablarle, le hará llenar una serie de formularios, y si usted demuestra que no necesita el dinero, entonces le aprueban el préstamo. ¿Cierto? Entonces le dan el préstamo.
Y yo solía pensar, Dios, si te demostrara que no necesito este poder, quizás me lo darás. Si pudiera vivir santamente, si pudiera ser puro, si pudiera ganar bastantes almas, entonces quizás me lo daría. Entonces no lo necesitaría. Una de las más grandes cosas que he aprendido en mi vida es esto, que la santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad. Ojalá que usted pueda entenderlo. Eso no significa que usted se acerca queriendo ser lleno del Espíritu Santo, pero con sus manos saturadas de pecado. No. Pedro dijo, arrepentíos. Pero no piense que puede ganarse algo de Dios. Es un regalo como su salvación. ¿Lo entiende? Deje de tratar de hacerse digno. Usted no es digno. Usted no es digno de salvación. Usted no es digno de nada. ¿Qué tiene que no haya recibido? Eso es lo que el apóstol Pablo enseña. El Espíritu Santo de Dios es una promesa que debe ser recibida. Él es un poder que debe ser desatado. Entonces, ¿por qué somos tan patéticos? ¿Por qué habemos tantos en las iglesias y hacemos tan poco? Le diré por qué. Usted no le ha permitido al Espíritu Santo hacer lo que Él desea hacer en su corazón y vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En el día de Pentecostés se salvaron 3,000 personas. 120 dieron testimonio. 3,000 salvados en un solo día. Hoy en la iglesia moderna, 3,000 personas no pueden ganar 120 en un año. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la diferencia es que tratamos de hacerlo nosotros mismos en lugar de depender del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es un poder que debe ser desatado. Ahora el tercer punto. Primero, el Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. Segundo, es un poder que debe ser desatado. Y tercero, el Espíritu Santo es una persona que debe ser reconocida. En el día de Pentecostés, ellos vieron todo esto y preguntaron, ¿y qué significa? Por favor, leamos el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. El apóstol dice que son solo las 9 de la mañana. Por supuesto, el apóstol nunca estuvo en nuestro país. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro, ¿qué es todo esto? ¿Cómo pasó todo esto? Bien, Pedro contesta. Todos fuimos a un seminario. Estuvimos en un seminario por 3 años y medio con el mejor maestro, y además todos nosotros somos varones santos. Hemos estado orando durante 10 días en una reunión de oración. ¿Es por eso que todo esto está sucediendo? No. Pedro se negó a atribuirse mérito por lo que estaba pasando. Hubo una persona que se reconoció allí, y fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa esto? Pedro respondió, se lo diré. Significa que el Espíritu Santo de Dios está trabajando. ¿Sabe qué es algo que mata a algunas iglesias? Cuando Dios empieza a trabajar, la gente empieza a atribuirse el mérito. Se atribuyen el mérito.
¿Por qué Dios bendice a su iglesia? ¿Por la forma en que se administra, por la forma en que se dirige la música, por el personal que la mantiene limpia? ¿Es por eso? No. No es porque la congregación sea muy inteligente, o porque se vistan bien, o porque tienen edificios propios. No, no y no. Está debido a Él. Si empezamos a atribuirnos el mérito por lo que Dios hace, mi amigo, esas bendiciones se detienen. ¿Qué existe en esta iglesia o en cualquier otra que usted no pueda explicar a no ser por el Espíritu Santo de Dios? Lo mismo que en evangelismo. Oigo que la gente dice, para mí un poco tonto, sé que no comparto de Jesús, pero quiero que las personas vean mi vida. Y espero que viéndola quieran salvarse. Escúcheme atentamente. Ellos no se salvan por ver su vida. Ellos se salvan por la muerte de Jesús. Si usted vive la vida cristiana sin darle la gloria a Dios, usted está tomando elogios bajo pretensiones falsas. Usted debe decir la forma en que esto puede explicarse es que hay una persona, su nombre es Jesús, quien ha cambiado mi vida. Y la forma en que usted puede explicar cualquier iglesia que está moviéndose y laborando es que lo dicho por el profeta Joel se hace realidad, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo de Dios es una persona que debe ser reconocida. Dios afirma, y a otro no daré mi gloria. Necesitamos constantemente reconocer, dándole la alabanza y la gloria a Dios por lo que Él está haciendo. ¿Cómo alguien puede explicar el impacto de una genuina iglesia evangélica en el mundo? Muy sencillo. Dios está haciendo algo. Y la única cosa que tenemos el derecho de pedir a alguien es que crea en aquello que no puede ser explicado a no ser por la intervención de Dios. Cuando una iglesia corporativamente o un creyente en forma individual están consagrados y dedicados a conocer, obedecer y hacer la voluntad de Dios, tres cosas importantes sucederán. Por favor, leamos Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos. O sea, habrá un sentido de asombro. ¿Cómo desea mi corazón que cada iglesia cristiana sea un asombro para la gente? ¿Cómo deseo que mi propia vida sea algo asombroso frente a los demás? Amigo, Dios no nos ha llamado para que seamos entretenidos, sino para que seamos asombrados. Leamos ahora el versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le acusó de estar borracho debido a su fe? ¿Cuándo fue la última vez que usted actuó en forma tan diferente que alguien dijo, esa persona posee algo que yo no tengo? Usted sabe que cuando una persona está llena de mosto, o sea, intoxicada con licor, su manera de caminar es diferente, su manera de conversar es diferente, su comportamiento total es diferente, y los demás se ríen y se burlan de esa persona. Amigo, cuando nosotros como hijos de Dios estamos llenos del Espíritu, asombraremos a unos y divertiremos a otros. Ellos nos estarán observando. Nos llamarán toda clase de nombres, locos, fanáticos, necios, raros, etc. Habrá asombro, habrá divertida burla, pero también habrá reconocimiento. Veamos Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Habrá aquellos que reconocerán a Cristo como Salvador y Señor. Permítame hacer una pregunta al llegar al final de este mensaje. Voy a empezar con los miembros de las iglesias que escuchan este programa y conmigo mismo. La pregunta es, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? No le estoy hablando solo a su cónyuge, o a sus hijos, o a su vecino. Le hablo a usted personalmente. ¿Está lleno del Espíritu Santo de Dios?
Está lleno del Espíritu Santo de Dios. Deje de preguntarse si otros habrán escuchado este mensaje. Le pregunto a usted, ¿está visiblemente lleno con el Espíritu de Dios? Si no, usted no solo se pierde una bendición, sino que es culpable de rebelión y pecado. Cuando hablo de estar lleno del Espíritu Santo de Dios, no hablo de fuego sin control, hablo de una realidad espiritual sin la cual no alcanzaremos ni haremos ningún impacto en este mundo. ¿Está cansado de jugar a la iglesia? ¿Cómo puede ser que tantos creyentes vivan en una ciudad y no la impacten por Cristo? La segunda pregunta que deseo hacer a aquellos que no están seguros de su salvación es, ¿está seguro de que no es salvo? ¿Se ha arrepentido? ¿Ha puesto sus pecados en Jesús? ¿O aún sigue usted cargando con ellos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos. Cuando usted se arrepiente, se vuelve del pecado a Jesús. No le pregunto, ¿es usted miembro de una iglesia? Pregunto, ¿es Cristo real para usted? Si muriera ahora mismo, iría al cielo. ¿Está seguro? Si usted ya es salvo, ore por sus familiares, amigos y compañeros de estudio o de trabajo que todavía no lo son. Y si usted aún no es salvo, permítame dirigirle en una corta y sencilla oración. Y aunque yo voy a orar, diga esta oración como si fuera suya, de todo corazón y sinceramente. Querido Dios, soy un pecador y estoy perdido y quiero ser salvo. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste hacerlo si confío en ti. Desde este mismo instante confío en ti. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame y ayúdame a no avergonzarme de ti. Dame la fortaleza para confesar y testificar públicamente que tú me perdonaste y me salvaste. Lo pido en tu santo nombre. Amén. El apóstol Pablo nada supo de micrófonos, o luces eléctricas, o automóviles. Estos son los medios. Pero nuestros métodos no han cambiado. La oración, la verdad, el ungimiento del Espíritu Santo, el compartir, el testificar, ganar almas, diezmar, ofrendar, amar. Estos son métodos bíblicos que son tan frescos ahora como lo fueron en el primer siglo. Usted dirá, pastor, aunque es cierto que nuestro mandato y nuestro maestro y nuestros métodos no han cambiado, le diré lo que sí ha cambiado. La humanidad. Hoy en día los seres humanos son tan duros, tan malignos, tan pecadores. Déjeme decirle algo al respecto. Adán fue totalmente depravado, y usted no puede encontrar nada peor que eso. Lo único que ha tenido Dios para trabajar son pecadores. ¿Entiende eso? Por eso es un insulto a Dios cuando decimos que no podemos tener avivamientos. Escuche lo que Dios dice en su palabra. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en lo concerniente a la maldad que nos rodea, dice, mayor es el que está en vosotros, esto es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, esto es Satanás. Deseamos compartir acerca de los principios del poder. Estamos en Hechos capítulo 2 y queremos empezar en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Jesús había prometido a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ellos debían quedarse en Jerusalén, debían esperar por el cumplimiento de la promesa, la venida del poder. Y esto es lo que sucedió. Era el día de Pentecostés, un día festivo muy especial en la vida de Israel. Habían celebrado esta fiesta por 1500 años, pero este día fue muy especial, un Pentecostés muy especial. Usted sabe que la Biblia está llena de festividades y todas ellas señalan al Señor Jesucristo. Por eso, cuando le invito a venir a Jesús, no le invito a un funeral, le invito a una fiesta. Espero que entienda esto.
Pentecostés era un día festivo y muchas cosas se hacían en ese día. Por ejemplo, tomaban algunos granos, los molían, los cernían, los purificaban y horneaban 2 panes para comerlos con aceite. Esos granos de cereal que antes eran individuales, al molerlos, se mezclaron y fueron horneados. También escogían 7 corderos perfectos, y con ellos hacían un sacrificio de sangre. Sacrificaban también un toro y 2 terneros, 10 animales en total, que hablan de la perfección de la preciosa sangre derramada del Señor Jesucristo y de la completa totalidad del Calvario. Ahora, esos granos individuales representan la iglesia, pero ya no como miembros individuales porque, por así decirlo, han sido mezclados, horneados y moldeados juntos. Y el aceite en ese pan representa al Espíritu Santo de Dios. Esto fue el nacimiento de la iglesia. El Espíritu Santo descendió con el poder prometido por Dios, y ahora Él va a demostrar ese poder. Él quiere que entendamos de qué se trata. Así que usted va a ver este poder simbolizado. Es simbolizado por 2 cosas, por fuego y por viento. En moderna terminología podríamos decir que fue una demostración de audio y video. Hechos capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Amigo, ¿alguna vez usted ha escuchado el sonido de un ciclón o de un huracán? Suena como un poderoso tren de carga, un sonido sobrecogedor. Ahora, si suena así exteriormente, imagínese lo que significa interiormente, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El aceite que ponían en el pan era un emblema del Espíritu Santo. Pero el viento recio también fue un emblema del Espíritu Santo. La Biblia enseña que así como el viento viene del cielo, el Espíritu Santo viene del cielo. Así como el viento se mueve según quiere, nadie le manda, así el Espíritu Santo de Dios es soberano y se mueve según su voluntad. Como el viento es misterioso, no sabemos de dónde viene o hacia dónde va. Así es el Espíritu Santo. Así como el viento opera de acuerdo a leyes fijas, así es el precioso y bendito Espíritu Santo de Dios. Y el viento es invisible pero poderoso, y hay una fuerza poderosa, invisible, en este estudio. Y esa fuerza es el Espíritu Santo de Dios. Es simbolizado primeramente por viento, luego por fuego. Por favor, leamos nuevamente el versículo 3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos parecían velas humanas, 120 velas, con llamas que brillaban sobre cada una de sus cabezas. ¿Y qué del fuego? Sabemos qué hace el viento, mas ¿qué hace el fuego? El fuego se esparce, consume, el fuego calienta, ilumina, el fuego da energía, purifica. Viento y fuego, qué combinación, qué ilustración, qué simbolismo del Espíritu Santo de Dios, el viento y el fuego. Este poder fue simbolizado, y luego este poder fue articulado. Veamos el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí tenemos a 120 personas que empezaron a hablar un idioma extranjero, idiomas conocidos. La gente que estaba allí dijo, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos escuchaban a estos galileos que no tenían un doctorado, ni eran bilingües, ni trilingües o multilingües. Ahí estaban ellos, los creyentes, alabando a Dios en idiomas que ellos nunca habían oído. Este poder simbolizado, este poder es ahora articulado. ¿Bien de qué se trata? Era una señal a los judíos incrédulos. De hecho, 1 Corintios 14, versículos 21 y 22 enseña esto. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía
no a los incrédulos, sino a los creyentes. Permítame decirle algo muy importante. Las lenguas no son una señal de nada para el pueblo de Dios. Las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los que no creen. Era una señal para los judíos. 3 veces en el libro de Hechos usted encontrará a los apóstoles o a los creyentes hablando en lenguas. Y en cada ocasión había judíos que lo hacían. The road was long, the end seemed far, but I kept on pushing like a shooting star. Fell down 7 times, rose up 8. I'm stronger now, learn to carry the weight. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Nights were dark, days felt cold, but in my heart there's gold. Through the storm I found my light. In the end I knew I'd be alright. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Rise up, keep climbing high, reaching for the endless sky. With each step I'll find my way, stronger than I was yesterday. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Rise up, keep climbing high, reaching for the endless sky. With each step I'll find my way, stronger than I was yesterday. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Rise up, keep climbing high, reaching for the endless sky. With each step I'll find my way, stronger than I was yesterday. Leaping high with effortless style, they land so smooth they make you smile. A playful swipe, a gentle purr, in every corner they cause a stir. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal. Sunny spots where they recline, eyes that sparkle so divine. Tales of whiskers, tales of flair, with these cats nothing can compare. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal. Sunny spots where they recline, eyes that sparkle so divine. Tales of whiskers, tales of flair, with these cats nothing can compare. Charm and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal.
chill, they own the day. With a grace that sways the way. Balls in motion, hearts they steal. Feeling moves are so surreal. So surreal. Through the night they roam so free. Little shadows, mystery. In their dance we find delight. Chasing dreams till morning light. Ming and chill, they own the day. With a grace that sways the way. Balls in motion, hearts they steal. Feline moves are so surreal. Y los judíos incrédulos estaban presentes en el trasfondo. Cierto que los gentiles hicieron esto, pero es una señal para los judíos. De paso diré que la señal de que usted tiene este poder del Espíritu Santo es que puede controlar su lengua. Y no estoy hablando de hablar en lenguas, si es que me entiende. Este poder fue simbolizado y vocalizado. Pero aquí viene la clave. Este poder fue actualizado. La Biblia dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este es el principio permanente del Espíritu Santo. El milagro permanente de Pentecostés es que hombres, mujeres, niños y niñas fueron llenos del Espíritu Santo. No estamos tratando de repetir Pentecostés. De vez en cuando hay personas que dicen que necesitamos otro Pentecostés. Bueno, si usted quiere otro Pentecostés, tendrá que recibir fuego y viento recio. Verá, todo esto es simbólico para enseñarnos algo. Bien, este es el día de Pentecostés, y la promesa del Padre vino con este poder maravilloso, poder que fue simbolizado, poder que fue articulado, poder que fue personificado. Eran seres humanos reales que ahora eran habitados por el Espíritu Santo de Dios al Él entrar a morar en ellos. Bien, después de haber dicho todo esto, quiero darle 3 principios de poder, 3 principios de poder, y oro que Dios los escribe en su corazón. Estamos hablando ahora del precioso Espíritu Santo de Dios. Primero, el Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. ¿Lo entendió? Él es una promesa que debe ser recibida. En este mismo capítulo, por favor, miremos el versículo 37. Pedro predicó un sermón maravilloso, ungido, lleno de Cristo, y allí hubo convicción de pecado. Hechos 2, empezando en el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Esa era la convicción del Espíritu Santo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos no eran creyentes. Varones hermanos, ¿qué haremos? Espero que usted se esté haciendo la misma pregunta si es que no es salvo. ¿Qué haré? Esto es lo que Dios le dice a usted, lo mismo que Pedro dijo hace tanto tiempo a esas personas. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note que Él no dijo que usted recibirá los dones del Espíritu Santo. Él no está hablando aquí de lenguas, ni milagros, ni señales, ni visiones. No. Usted recibirá del Espíritu Santo mismo. Él es el regalo. Usted recibirá el don del Espíritu Santo. Versículo 39.
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. Es para usted, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amigo, amiga, Dios le ha hecho una promesa a usted. Dios le ha prometido... ¿Me está escuchando? Dios le ha prometido el Espíritu Santo. Ahora, permítame decirle algo. Si usted es un creyente, si es salvo, usted ya ha recibido esa promesa. Hay algunas personas que sostienen que usted tiene que ser bautizado para ser salvo. Así que quiero referirme al versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si alguien le pregunta, ¿usted fue bautizado para perdón de sus pecados? Usted responde, no. Yo vine a Jesús para el perdón de mis pecados. El bautismo no elimina mis pecados. Pero ellos le dirán, ¿por qué no cree en la Biblia? Ahí dice que debe ser bautizado para perdón de sus pecados. El problema, mi amigo, reside en el entendimiento de la preposición para, que en el idioma español tiene varios significados. Podemos decir, ella llora para desahogar su pena, o ella estudia para aprender. En estas dos oraciones, la preposición para tiene diferentes significados. Sucede lo mismo con las preposiciones en el idioma griego. Entonces, ¿cómo determinar su significado? Simplemente por el uso común. Puede significar a fin de, o porque, o debido a. Ahora, ¿usted fue bautizado a fin de que sus pecados sean perdonados? No. Usted fue bautizado debido a que sus pecados fueron ya perdonados. Anote al margen Lucas 11:32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la